En el workshop de hoy vamos a ver un circuito eléctrico conectado con un circuito rotacional y vamos a empezar con algunas definiciones. Primero, es un circuito eléctrico que está alimentado por un voltaje más menos, y este voltaje es VT. No sé por qué el pace está un poco más lento. Tiene una inductancia de armadura, una resistencia de armadura y que está conectado a una carga. Lo interesante es que esta carga, vamos a dibujarla de una vez, y esta carga es una carga rotacional. Aquí tenemos un polo o una varilla o una transmisión que va a un eje. Discúlpeme, se me olvida el español. Que va básicamente a un elemento que está rotando. El latence hoy está horrible, no entiendo por qué. Entonces esto es RA y esto es LA. Y aquí esta rueda está girando. Entonces esa es una velocidad θm. Esta rueda también tiene fricción con respecto a un elemento disipativo. Entonces a esto le vamos a llamar Bm. Y la rueda está girando otra vez, está girando con respecto a una velocidad θm, bueno, esa ya la describí, perdón. Esta sería más o menos la referencia de la velocidad, y aquí estamos con respecto a nuestra corriente, que sería la otra variable de estado. Entonces tenemos tres variables de estado. Tenemos la corriente de armadura, la posición de la rueda que está girando, y también, por supuesto, esta rueda va a tener un momento, ¿no? Sí, ese es el sistema entonces es un sistema multidominio. Tenemos la parte eléctrica y la parte mecánica, y para describirlo hay un par de trucos, y después para simularlo también. Entonces vamos a ver exactamente qué significa interconexión y qué significa disipación en este sistema. Primero vamos a empezar con las ecuaciones de estado, con las ecuaciones diferenciales. Creo que eso tiene un poco más de sentido. Entonces vamos a empezar con las ecuaciones diferenciales del circuito. Ya el circuito lo hemos visto varias veces. Entonces es simplemente la inductancia de armadura por la derivada de la corriente de armadura entre el tiempo y más la resistencia de armadura por su corriente. Ya va a ser igual, y ese es uno de los primeros trucos. Esto va a ser igual al voltaje de entrada, ¿verdad? Que es la entrada de nuestro sistema, es donde estamos capturando energía. Menos, y aquí está la primera interconexión. A esto lo vamos a llamar, déjenme ver, para llamarlo bien de una vez, para no empezar a jugar con diferentes ecuaciones. Vamos a llamarlo, va a ser un voltaje VB. Vamos a decir que esto es otro voltaje, ¿no? Que es una suma de voltajes. Entonces este voltaje aquí lo vamos a decir VB. Donde este voltaje VB es el llamado back electromagnetic force. Es decir, es la fuerza electromagnética que se genera debido a la corriente de armadura. ¿Correcto? Entonces, déjenme ver si lo coloqué bien en el circuito. Este voltaje VB va a depender de una constante, bueno, se dice back EMF. No sé por qué la aplicación está un poco lenta. Voy a volver a empezar. No hay problema. Está un poco extraña, no sé por qué. Sí, es como que está el lat está muy bueno, no importa. Vamos a continuar. Ese back FM. Y significa que VB está definido como también una constante KB. Y esa constante KB es una constante que se multiplica por la velocidad del eje que está rotando. La velocidad en este caso sería θm, que depende de t, ¿verdad? Entonces aquí, y esta KB, entonces sería la constante del back EM del electromagnetic force. Significa que la ecuación diferencial va a estar en términos de voltaje de entrada menos esa constante KB
por la velocidad del elemento rotacional. ¿Está bien? Esa es nuestra primera ecuación diferencial que vamos a escribir por hamiltonianos. ¿Están de acuerdo conmigo? Ok. Guardo aquí, escondo, vamos con una nueva. La otra ecuación diferencial es la ecuación diferencial de simplemente el sistema rotacional. El sistema rotacional que dibujamos anteriormente, que tiene una disipación Vm y que tiene una velocidad θm, o es decir, tiene una velocidad θm que también puede ser omega m, y tiene un desplazamiento angular θm, ¿no? Y la ecuación diferencial, bueno, este sistema también tiene una inercia rotacional, significa que ya podemos escribir la ecuación diferencial. Ya, de hecho, esto lo hicimos en entrenamientos anteriores. Jm por la aceleración del sistema, ¿correcto? La inercia por la aceleración más la disipación por la velocidad es igual, ahora, es algo que no incluí. Este sistema tiene un torque que es debido al circuito eléctrico, ¿no? Aquí tenemos el bloque del circuito eléctrico. Ese torque lo vamos a llamar el torque, vamos a ver qué se me hizo. Ajá, eso le vamos a decir, es como el torque de entrada del sistema. Y el sistema también tiene un torque de salida, ¿no? Porque es un sistema, es el torque de la carga, porque usted le puede poner carga al motor. Entonces ese va a ser igual a la suma de los torques, es decir, el torque el torque de entrada menos el torque de salida. Y aquí está el segundo truco, es la segunda interconexión. Cada vez que ustedes interconecten sistemas multidominio, siempre hay una ecuación de interconexión. Lo que se sabe en la teoría es que hay una combinación entre torque y corriente, siempre. El torque que está generando el circuito eléctrico y el torque que le está llegando al sistema rotacional. Y esa combinación es muy simple. Eso se da por una constante, se le puede decir la constante del torque. Déjeme ver exactamente. Sí, se le dice constante del torque. Entonces significa que el torque que está generando el circuito eléctrico es simplemente una combinación de la constante del torque Km, que le vamos a decir, multiplicado por la corriente de armadura. Es decir, Km es la constante de torque, del torque. ¿Ok? Entonces reemplazamos esto aquí y nos va a quedar, vamos a borrarlo para hacerlo un poco más pequeño. Entonces sería Tm menos tau L, igual a la constante del torque por la corriente de armadura menos el torque de la carga. Y esta sería nuestra segunda ecuación diferencial. ¿Están de acuerdo? Dos ecuaciones diferenciales. Ahora, esa acá es lo que me va a relacionar entonces, esa K sub M es lo que me relaciona entonces los dos dominios. Sí, y también KB, porque KB en la ecuación anterior está también definiendo los dos dominios. El truco aquí es cuando hay una asunción que para la mayoría de estos sistemas las dos Ks son exactamente iguales. KB es igual a Km. Pero vamos a trabajarlas como constantes diferentes, ¿no? Vamos a mantenerlas, y ustedes van a ver exactamente cuándo es que esas constantes realmente deberían ser iguales. Correcto, exactamente en qué punto del sistema por hamiltoniano se vuelve inmediatamente necesario de que esas dos constantes sean iguales. A esa conclusión, esa es una de las conclusiones que vamos a llegar hoy. Ok, entonces vamos a redefinir algunas variables y a generar otras. Las variables de estado. Entonces el sistema tiene rotaciones. Vamos a llamar a esto Qm. Y significa que la derivada de m va a ser igual a la derivada de θm va a ser igual a la derivada de Qm. Pero también sabemos que la segunda variable de estado va a ser el momenta, el momentum de ese elemento rotacional,
que es parte, básicamente es el rotor del motor, El momento entonces siempre es la inercia rotacional por la velocidad Qm, ¿correcto? Significa que la derivada del momento va a ser igual a la inercia rotacional, que es constante, por la segunda derivada de la posición, que va a ser igual a pues θm ¿no? Va a ser igual otra vez a la inercia que es constante, multiplicada por θm doble dot. Ese es el momento. Y vamos a definir otra variable de estado que va a ser nuestra IA. Entonces, esa es la tercera variable de estado. Significa que nuestras variables de estado del sistema por hamiltoniano, X, van a ser igual a, o el vector de variables de estado va a ser igual a Qm, Pm y la corriente IA. Eso es muy parecido al sistema multidominio que vimos en el último workshop con el levitador magnético, donde teníamos 3 estados. Solamente que para ese ejemplo yo no derivé las ecuaciones diferenciales, simplemente les estoy hablando de las matrices. Para este otro sí estamos hablando directamente de las ecuaciones diferenciales. Y para este workshop yo no hice el free body diagram, ¿verdad? Aquí simplemente de una vez escribí las ecuaciones diferenciales. Pero creo que el free body diagram a esta altura no es necesario. ¿O sí? No es necesario. Ok, tenemos 3 variables de estado. La posición del rotor, el momentum del rotor y la corriente de armadura. Ese de posición lo podríamos sustituir por θm, ¿verdad? Para que quede igual que arriba, nada más. No, sí, más bien yo quisiera seguir usando Qm en lugar de utilizar θm. Ok, sí, para seguir con la notación de sistemas por hamiltonianos y el standard, la class of standard mechanical systems. Sí, por eso usamos. Ok, ahora vamos a ver. Vamos a apagar esta. Ok, vamos a traer las variables de estado otra vez. X es igual entonces a Qm, Pm y EIA. Ahora, otra cosa que debemos definir es la energía. Esas son las variables de estado. Antes de definir nuestro sistema por hamiltoniano, también tenemos que definir las variables de estado. Pero tenemos que definir el hamiltoniano. Entonces, el hamiltoniano, hay 3 dominios, ¿no? Está el dominio eléctrico, que depende directamente de la corriente de armadura, y la energía es la energía que está almacenada directamente en el inductor. Entonces, en el inductor de armadura por la corriente de armadura al cuadrado. También tenemos la energía que está almacenada en el sistema rotacional mecánico, que va a depender tanto de podría depender de la posición y dependería del momento. Pero como no hay un resorte rotacional almacenando energía potencial, simplemente, y podríamos segregárselo de hecho, pero bueno, eso no hay resortes rotacionales en un motor de corriente directa, en tanto yo recuerde. Simplemente entonces vamos a tener que la energía mecánica es la energía que se almacena gracias a la inercia de ese rotor, y que depende por supuesto de Jm-1 por Pm cuadrado. Recuerda, nosotros podemos tener energía cinética o energía potencial, y lo que tenemos aquí simplemente son energías cinéticas. La energía cinética que se almacena en el inductor y la energía cinética que se almacena en el rotacional. Quiere decir que por hamiltoniano, el hamiltoniano va a ser un H que va a depender de, en principio, Qm, Pm y IA. Bueno, aquí podríamos decir que eventualmente hay una energía potencial mecánica, ¿no? Eventualmente, una energía potencial mecánica. Solamente
para dejarla por ahí, QM, aunque no está bien definida todavía. O sea, no está, esto sería la H total, entonces sería igual dado por HE de IA más HM de QMPM. Y esto sería igual a 1/2 de LAIA cuadrado más 1/2 de JM a la menos 1 PM cuadrado más V, que depende de QM. Pero bueno, este de momento es 0. No dependemos directamente de QM, pero podemos dejarlo así para dejarlo un poco más general. Este es nuestro Hamiltoniano. Correcto. Ahora, ¿están de acuerdo? Ahora vamos a definir las derivadas parciales. Vamos a definir el Jacobian. Yo le digo tensor, pero realmente es un Jacobian, que es la derivada de h. Esto es porque apreté el botoncillo de... Apreté el botoncillo del pointer. No, esto no sé cómo tengo que cerrarlo aquí. Sería básicamente la derivada parcial de h, que depende directamente de QM, del momento y de la corriente eléctrica, de la corriente armadura, entre, obviamente, su de QM, PM y A, que básicamente es DH, que depende de X, entre DX, correcto, porque ya X lo definimos aquí arriba. Vamos entonces a decir que, vamos a llamarlo simplemente DH con respecto a DQM. Vamos a cambiar un poco la notación, la vamos a llamar como este operador. Es como un delta invertido de QM con respecto de H con respecto a QM. Y ese va a ser igual a 0. Después tenemos DH con respecto a... Ese es gradiente, ¿verdad? Ese el gradiente, sí, perdón. El gradiente. M de H es igual a la derivada parcial. Y ese gradiente va a ser igual a JM a la menos 1 PM. Y el tercer gradiente es porque uno se cansa de estar escribiendo derivadas parciales cada rato. Realmente es un gradiente. DH es igual a... ¿A qué? ¿Cuál sería ese gradiente? IA sería la derivada de IA. Todo sería L por IA, nada más, ¿verdad? Sería el inductor de la armadura por la corriente de armadura. Muy bien, recuerden esos tres valores otra vez, ¿verdad? Ya tenemos esas tres definiciones que son sumamente importantes. Ahora, volvamos a ver las ecuaciones diferenciales, otra vez. Volvemos a ver las ecuaciones diferenciales. La primera ecuación diferencial está aquí, ¿verdad? La primera derivada de la corriente eléctrica. La segunda ecuación diferencial la tenemos aquí. La segunda derivada de la posición, que es la aceleración angular. Ahora, si recordamos bien esas dos derivadas, junto con los elementos al lado derecho de la ecuación, podríamos básicamente reescribirlas de la siguiente manera. Vamos a empezar con la ecuación diferencial del sistema rotacional. Entonces, vamos a reescribir la ecuación diferencial. Empezamos con JM. Si el sistema me deja escribir. ¿Qué pasó aquí? Es que está bloqueado, perdón. Y ahora sí. Ok. Ahora vamos a empezar con JM de la doble derivada de QM, ¿verdad? Ahora vamos a seguirle llamando T. Vamos a eliminar la dependencia de T para usar un poco la notación para hacerlo más simple.
más la disipación con respecto a QM es igual a la constante K. Es igual a la constante K del torque por la corriente A. ¿Y qué más tenemos aquí? Menos el torque de salida. Menos el torque de salida, creo que dividido entre R, donde R era el diámetro. No, estaba solo el torque según la ecuación. No, creo que había que dividirlo por R. Eso es un error que tengo anteriormente. Sí. ¿Por qué haces? Porque KM por IA era torque de entrada. Sí, era torque de entrada. Sí, es el torque de entrada. Ese es el torque de entrada y ese es el torque de salida. Solamente que tenemos que verlo en términos de fuerzas. Y para poder comparar fuerza con torque, tenemos que dividirlo entre el radio del elemento. Por eso es que ese radio no podemos dejarlo botado por ahí. El radio del rotor. Explico. Es decir, radio por fuerza es igual a torque. ¿Qué pasó aquí? Ajá. Quiere decir que torque siempre es igual a la fuerza dividido entre el radio. Y eso es, si usted está midiendo, si usted quiere medir en un polo, si usted quiere medir la fuerza en cierto punto, ¿verdad? Si quiere medirla, dependiendo de donde quiera medir la fuerza, tiene que contemplar esa distancia con respecto al radio. No sé si me explico. Sí, la distancia cambia con la distancia, la fuerza se disminuye inversamente. Se disminuye inversamente, correcto. Sí. Pero el KM por IA sería una fuerza entonces, para que reste las mismas unidades. Correcto, sería en términos de fuerzas. Ok, ahora vamos a continuar con... Si se acuerdan de las ecuaciones anteriores, entonces lo que tenemos JM por QM double dot, eso sería básicamente nuestro momento, ¿verdad? Esto sería PM dot, la derivada del momento, sería igual entonces a menos BM por la velocidad. De hecho, más por velocidad, no sé si eso está bien, momento debido. Ajá, esto en lugar de QM vamos a escribirlo en términos de momento. Si tenemos que momento es igual a inercia por velocidad, entonces la derivada de la velocidad, la derivada de la posición es igual a momento dividido entre JM. Entonces esto sería PM dividido entre JM por el momento. Estoy tratando de escribirlo en términos de las variables de estado, ¿verdad? Más KM por IA menos el torque de la carga dividido entre R. ¿Está bien? Esa, así ya reescribimos la primera ecuación. De hecho, este PM dot podemos también reescribirlo como menos BM por el gradiente del hamiltoniano con respecto a PM. Esa era la idea que teníamos anteriormente. Más KM, y aquí está un truco, dividimos y multiplicamos por J, y lo multiplicamos por IA, y esto que está aquí arriba es el gradiente con respecto a IA de nuestro hamiltoniano final, el hamiltoniano, menos torque de carga de entre R. No sé si queda claro ese toque ahí, ese mandrake. Sí. Interesante. Ok. Por otro lado también tenemos que, esto de hecho sería, esto que está aquí, este QM dot, de hecho sería, el gradiente de el hamiltoniano con respecto a la posición, correcto. Entonces aquí ya, de hecho, ya que va dando forma el sistema por hamiltoniano. Y también vamos a reescribir la ecuación diferencial de la corriente. Vamos a ver, sería IA, la derivada de la corriente,
podríamos reescribirla como menos la resistencia de armadura dividido entre la inductancia de armadura por la corriente. Ajá, por la corriente. Menos KB por la derivada de la sí. Pero esa derivada de la posición hay que hacerle un cambio ahí, ¿verdad? Menos KB, ¿era menos KB o era más KB? No, menos KB, menos KB. Sí, menos KB. Por el Hamilton. Sí, menos KB por la velocidad. Entonces hay que hacerlo, vamos a ver, si lo dividimos y multiplicamos, hay que dividirlo, multiplicarlo, sí, hay que multiplicarlo por JM, dividirlo entre JM y PM, esto es velocidad, ¿no? Y esto que está entre paréntesis, eso es el gradiente del hamiltoniano con respecto a PM, ¿correcto? ¿Correcto? Sí. Masa por velocidad. El hamiltoniano es JM a... sí. Un momento entre JM a la menos 1 es... Sí. A ver si eso está bien. KB por teta M. Ya, pero me faltó algo aquí, ¿no? Me faltó el IA aquí también. Me faltó el IA aquí. Falta la entrada también. Y me falta el voltaje, ¿correcto? No, estoy viendo que me falta, a ver si todo está bien. Ok, creo que vamos bien. No sé si cometí un error en el TL, KM por IA. Ajá. 1, 2, 3, 4 términos. Y lo que es por todo esa... No, sí, ya vi. Es que sí, es que me está haciendo falta. Siento que me está sobrando. El inductor tiene que estar dividiendo a todos, no solo al primero. Sí, correcto. Voy a borrar un poquito esto, porque eso está un poco extraño. Ajá. Esta le la pasó a ir todo. Correcto, entonces eso tiene que dividir también al LA. Y aquí vamos a escribir simplemente PM dividido entre JM, ¿verdad? Porque eso es la velocidad. Es momento dividido entre la inercia. Más VT. ¿Correcto? Correcto. Entonces... VT entre LA también, ¿verdad? ¿Perdón? VT entre LA. Y VT entre LA, sí. Ahora sí. Ahora vamos a reescribir esa otra vez. Vamos a reescribir esa ecuación de la corriente. Entonces tenemos la corriente IA, la dinámica, va a ser igual entonces a... Bueno, antes de reescribir eso, podemos reescribir las otras directamente, antes de reescribir esa. Simplemente veámoslas rápidamente. Vamos a tratar de reescribir todo en términos de los hamiltonianos. Entonces, si escribimos todo en términos de los hamiltonianos, nos va a quedar QM, solo para que ustedes le den continuación. QM es igual a, y aquí lo tenemos, QM es igual simplemente al gradiente del hamiltoniano con respecto a PM, ¿verdad? El hamiltoniano total. El PM dot va a ser igual a menos BM
de, vamos a ver si lo encuentro por aquí, menos BMJM, por aquí estaba, ajá, Ajá. Del gradiente con respecto a PM. ajá, del, Yo creo que el de arriba era QM. no, creo que es PM, PM. No, digo yo, el de la derivada de la posición no es con respecto a QM. De la heredad de posición es con respecto a QM, eso está, no, es con respecto a PM, eso es un pequeño error ahí también. Sí, porque tienen que ser cruzados, ¿verdad? Tienen que ser, ¿verdad? Sí, Ah, no sé. Ya no. sí, correcto. Este es con respecto a PM también. Tiene que ser cruzado, sí. Si no, no tiene sentido. Entonces el de abajo tendría con respecto a QM. Ajá, este es con respecto a... No, este también es con respecto a PM. Ya vamos a ver por qué. Okay. Vamos a ver. Estamos aquí y aquí. PMDH. ¿Qué más teníamos? Teníamos más KM dividido entre J por el gradiente, pero ahora en este caso con respecto a IA de H, ¿verdad? Y tenemos menos la entrada, el torque de entrada, con respecto al radio del rotor. Esos son los primeros dos hamiltonianos, y después tenemos la tercera dinámica. La tercera dinámica es... ¿Cuál sería la tercera dinámica? La tercera dinámica es menos RA dividido entre LA. Aquí nos faltó mostrar un pequeño truco, Así que que es sustituir que ya, sustituir sí, cosas. este truco es, ¿verdad? Hay que multiplicar y dividir por LA. Entonces usted multiplica y divide por LA aquí, y significa que usted tiene la derivada parcial de Hamiltoniano, dependiendo de IA. Significa que me va a quedar, entonces en el sistema me va a quedar un LA cuadrado. Ok, es un LA cuadrado por el gradiente de IA con respecto al hamiltoniano. No sé si lo hice muy rápido. No, es el mismo truco que son los otros dos, digamos. Correcto, nada más que este tiene el LA cuadrado, por supuesto. Y nos queda también, nos queda menos KB dividido entre JM por un gradiente. Y ese gradiente era el gradiente de hamiltoniano con respecto a PM, ¿verdad? Más el voltaje de entrada dividido entre la inductancia de armadura. No sé si Y todo, falta la inductancia armadura en el segundo término. También, no. la inductancia de armadura en el segundo término. No me acuerdo, vamos a ver. No. Sí, falta la inductancia de armadura en ese término, por supuesto. Creo que más bien entonces es... Sí, en lugar de JM aquí, lo que tenemos que tener es una inductancia de armadura, de hecho. Si ese JM es el de la otra, la ecuación de arriba. Sí, El de la ecuación de la otra. esa es la inductancia de armadura. Sí, es un poquillo desmadre al final, pero bueno, ya estamos llegando ahí. Ahora vamos a escribirlo de forma matricial. Esto es lo que queremos llegar. QM dot, PM dot, y ya dot. Tenemos la parte mecánica y la parte eléctrica exactamente en la matriz. Entonces vamos a tener que esto es 0, 1, 0, ¿verdad? Vamos a tener menos 1, menos BM, positivo KM entre LA, 0, menos KB entre LA y menos R entre L cuadrado. Menos 1, menos. Ajá, puede revisarlo si quiere. Esto va a ser
0, 1. gradiente QM de H, gradiente PM de H y gradiente IA de H. Qué horrible quedó eso. Gradiente IA de H. Más, y esto es el otro toque, vamos a tener una matriz de entradas, vamos a tener un vector de entradas. Un vector de entradas, de hecho tenemos dos entradas en el sistema. Una entrada de el torque de la carga, pero también tenemos un voltaje en el sistema. Y eso no va a depender, o sea, el cambio de la posición no depende de esos dos. Perdón, esto sería... Si se da solo T del torque, el R sería una parte de la otra. Sería parte de la constante, entonces sería... El torque entra solamente por el momento, entonces aquí sería menos 1 entre R0. Y el voltaje entra solamente por la dinámica de la corriente, entonces sería 0 y 1, ¿verdad? A 0 1 sobre LA. 1 entre LA, sí, correcto. Está sharp hoy, Hayden. Sí, Está volando Hayden, ¿no? LA. Muy bien, eso sería básicamente el sistema, sería por hamiltoniano ya cuando definamos, si esto que tenemos aquí sería nuestra Jx menos Rx, este sería nuestro gradiente del hamiltoniano con respecto a X, esta sería nuestra matriz G, y esto sería nuestra entrada U. Ve que la entrada U de hecho es un puerto doble, lo cual está, yo creo que si consideramos que TL es igual a 0, que no hay carga en el motor, ¿verdad? Entonces ya U se convertiría directamente solamente en el voltaje de entrada, pero me gusta expresarlo un poco más así, viendo el voltaje de entrada más que todo como un vector de como una fuerza de entrada externa. No sé si me explico. Vamos a escribirlo un poco diferente, porque así está un poco extraño y no quedaría en forma por hamiltoniana. Cuando escribió en forma matricial, ¿sí? En la segunda ecuación, ¿dónde sale ese menos 1? Sí, es para generar un sistema skew symmetric. Sería menos 1 veces la derivada parcial de h con respecto a qm. Pero la derivada parcial de h con respecto a qm aquí es igual. Aquí es igual esta derivada parcial. La derivada parcial es igual a 0, ¿no? Entonces realmente no importa qué ponga usted aquí, la derivada parcial siempre va a ser igual a 0. Es más, si usted ya pone en su controlador algo que dependa de la energía potencial, inmediatamente lo hacemos negativo para poder poner este menos 1 aquí, para que este menos 1 genere una skew symmetricity con este 1 que está aquí. ¿Me explico? Sí. Para que esa derivada parcial esa es la ventaja de tener este gradiente aquí, y es la ventaja de tener el 1 menos 1. Porque ahora vea, 1 menos 1, ¿verdad? Eso hace que J sea skew symmetric, junto con el hecho de que Km sea igual a Kb. El sistema va a ser por hamiltoniano, si y solo si Km es igual a Kb. Pero eso es una asunción que normalmente se hace en la literatura, que las dos constantes, la constante del torque sea igual a la constante del back electromagnetic force. Entonces aquí de hecho tenemos dos matrices de entradas. Tenemos una matriz 0, menos 1 entre R y 0, que, perdón, vamos a ponerlo, vamos a hacer un poco más ordenado. Bueno, está bien, vamos a hacerlo un poco más ordenado. Va a ser 1 entre LA y 0, y esto va a estar multiplicando, ahí no debería estar, sería 0, 0 y 1 entre LA, que está multiplicando voltaje, ¿verdad? Más otra matriz,
esta otra matriz va a ser 0 menos 1 entre R y 0, que va a estar multiplicando al torque de entrada. Correcto. Esta parte entonces se le dice en la matriz G de entradas. Y esta otra en la literatura, y si ustedes lo ven en mi tesis, se le dice la matriz B de entradas. Y esta parte son fuerzas externas. O sea, está la fuerza interna, la fuerza que procede de la energía potencial eléctrica, ¿verdad? Para mover el motor. Pero también usted al motor lo puede mover a través del rotor, ¿no? Usted puede coger y aplicarle una fuerza. Sí, o le puede poner una carga también. Externa. O le puede meter una carga, eso es una fuerza externa. Y eso es un llamado, es una variación de los sistemas por Hamiltonianos, eso es un Forced por Hamiltonian System. Y de eso hay un paper de Ortega del 2000, se los puedo mandar, del 2002. ¿Qué hacer cuando nosotros, la única forma de poder trabajar con sistemas por Hamiltonianos que tienen una fuerza externa es cuando esta fuerza externa es constante? Si la fuerza externa es constante, se utiliza entonces un integrador para poder trabajar, correcto. Si la carga es constante, entonces hay que utilizar un integrador para controlar ese tipo de sistemas. Y aquí sería el voltaje de la entrada, y ya, ese sería nuestro, y entonces la salida sería G transpuesta el gradiente, y G transpuesta el gradiente sería entonces 1 LA por LA y A, quiere decir que el par de entrada, salida, sería el voltaje, la corriente, correcto. Y el sistema sigue siendo, este sería nuestro sistema por Hamiltoniano. ¿Está bien? No sé si tienen alguna pregunta hasta aquí. Okay. Esto es eléctrico mecánico. No sé si quedó, bueno, ya esos son dos dominios juntos, ¿no? No, cuando usted dijo que la derivada parcial de QM era 0 al puro principio. Sí. Si no hubiéramos hecho eso, hubiéramos seguido hasta aquí, hubiera dado igual. Sí, correcto. Hubiera sido igual. ¿Verdad? Porque eso, si hay energía potencial, inmediatamente esa energía potencial se ve reflejada sobre la dinámica del momento. Si aquí hubiera habido energía potencial en este punto, ¿verdad? No sé si ven donde lo estoy marcando. Eso va a multiplicarlo por -1 y va a influenciar directamente la dinámica del momento. O sea, es simplemente que esa energía potencial tiene que ser... Hay unas condiciones para que la energía potencial sirva dentro del sistema por Hamiltoniano, y es que esa energía siempre tiene que ser positiva, ¿no? Se le dice bounded from below. O sea, siempre tiene que ser positiva o igual a 0. Entonces, como es igual a 0 en este caso, sigue siendo por Hamiltoniano. Una forma de no verlo así es cuando le ponemos un spring rotacional. Cuando el rotor tiene como elementos tiene springs que de hecho están almacenando energía potencial. Pero bueno, ese no es el tipo de modelo que estamos analizando ahorita. Se lo podemos haber agregado. Sí, es para que a mí el concepto no me quede que ese -1 salió antojadizo, o sea, hubiera salido de todas formas. Sí, hubiera salido ahí. Sí, de hecho. No salió. Ahora veamos la simulación. Ok. No sé si pueden ver ahí. Lo hice de este tamaño más que todo para que pueda quedar grabado en el video. Se ve bien la letra que tenemos ahí. No, muy chiquitito. Sí, pero sí se ve. Sí. Yo sí la veo. Sí. Entonces aquí empezamos con este script que se llama simulación del motor de DC, ¿no? Limpiamos, cerramos, limpiamos el CLC y vamos a correr la simulación por 100 segundos. Ese se le dice el time span. Entonces ahora voy a llamar a este script que se llama PhyParam, que significa los parámetros físicos del sistema, que es este que tenemos aquí. Aquí yo defino la resistencia de armadura, la inductancia, las constantes mecánicas, las constantes eléctricas,
los parámetros de interconexión, que ustedes pueden ver que los dos son exactamente igual a 1, y las condiciones iniciales. Esto es muy importante. ¿Cuál es la posición inicial, el momento inicial y la corriente inicial del sistema? Correcto. Las condiciones iniciales todas son iguales a 0. Podemos decir que el motor ya se está moviendo. Entonces eso significa que el momento es igual a 1. Es decir, es un kilogramo por metro por segundo cuadrado, ¿no? Pero bueno, en este caso el motor simplemente no se estaba moviendo. Yo llamo eso. Después yo llamo los parámetros de control. Pero ahorita no estamos haciendo control. Entonces este script no es tan importante. Sin embargo, yo tengo aquí una ganancia derivativa, una ganancia proporcional y una posición a la cual yo quiero ir. Pero por supuesto que el control, eso es un control clásico proporcional derivativo. No, realmente, vamos a verlo en acción, porque de hecho creo que está trabajando bien con el controlador. Entonces, yo meto en un vector que se llama z0, meto las condiciones iniciales. O sea, ya el sistema no me da error porque yo las cargué. Correcto. O sea, yo simplemente ejecuto esta línea con run section, limpio todo y genero el time span, que ustedes lo pueden ver aquí, que va de 0 a 100, y corro esta sección y ustedes pueden ver cómo todas mis variables se cargaron en el workspace de MATLAB, ¿verdad? Todas están ahí, porque simplemente llamó a estas funciones, estos scripts, y estos scripts están simplemente definiendo los parámetros físicos y los parámetros del controlador. Ahora z0 entonces sería el vector y aquí está transpuesto. Significa que si yo corro esta sección, ustedes pueden ver cómo z se generó y z es simplemente las tres condiciones iniciales. Si yo cambio la corriente inicial, ¿verdad? Si yo cambio la corriente inicial, vuelvo a empezar y ya usted puede ver cómo la corriente inicial queda en ese vector. ¿Está bien? ¿Preguntas hasta aquí? No. Ok, ahora, como yo no hizo Simulink, yo lo que hago es simplemente utilizar el llamado ODSet. Vamos a setear nuestro integrador y vamos a utilizar la ODI 45. La ODI 45 es un solver, es un solver de ecuaciones diferenciales. Entonces, lo que usted carga al ODI 45 es una función. El span donde quiere que la función se ejecuta y quiere cargar las condiciones iniciales de sus variables y las opciones. El ODSet tiene, bueno, diferentes opciones. Este ODSet, y estas opciones pueden ser las tolerancias, y la tolerancia relativa y la tolerancia absoluta. Pero hay muchísimas más condiciones que ustedes pueden definir para la función que va a resolver su ecuación diferencial. Esas dos son como las más importantes de momento. La tolerancia absoluta y la tolerancia relativa. ¿Está bien? Entonces, esta línea es, digamos, existe el ODE 45, pero también está el ODE 23S. Hay diferentes formas de resolver una ecuación diferencial. Aquí dejé nada más un ejemplo que también podemos para comparar. Entonces, lo que hace es que llama a esta función en este tiempo con estas condiciones iniciales y con estas opciones. Y esta función, ustedes pueden ver que el ODE 45 está entregándole el tiempo en que se ejecutó y los estados, Z. Correcto. Entonces, si vamos a abrir esta función, lo que vamos a tener es lo siguiente. Vamos a meter los estados y vamos a generar la dinámica. Es decir, si hago un diagrama de eso, vamos a hacer un diagrama rápido exactamente de qué estamos hablando. Lo que estoy haciendo con esta integral es lo siguiente. Tenemos el sistema que tiene un comportamiento y el comportamiento del sistema siempre se va a definir por un set de ecuaciones diferenciales. Una puede ser ordinary differential equations o partial differential equations, en fin. El sistema lo que hace es que esta es la llamada planta, ¿correcto? La planta. Entonces la planta va a generar una dinámica, z dot. Bueno, nosotros estamos acostumbrados a ver x dot, porque x dot entonces va a ser igual a j menos r por la derivada parcial con respecto a x del hamiltoniano más
G, la matriz de entradas en términos de X, por U, correcto. Esto es exactamente X dot, esto es lo que está generando esta planta. Entonces lo que estoy haciendo es que aquí estoy integrándola, es un integrador, eso significa que aquí estamos generando Z, que en este caso es X. Y ahora, usted a la planta depende de los estados, ¿no? Depende de X. Usted puede ver, la J depende de XR, depende de X, las derivadas parciales dependen de X. O sea, dependemos de X. Lo que hago es que los integro y se los vuelvo a meter, ¿verdad? Eso es lo que haríamos en Simulink. Pero eso no lo estamos haciendo, pero no en Simulink, sino que lo estamos haciendo con un script. Entonces, aquí estamos metiéndole, como ustedes pueden ver, las entradas de esta función son Z y T, o sea, córrelo en ese tiempo, y esto es Z, y estamos generando Z de T. O sea, así fue como le puse esa variable, ¿no? Es decir, estamos generando dz dt, estamos integrando y estamos metiéndole otra vez z. En este caso, para esta simulación, z es igual a x. Z es igual a x. Pero a veces la z tiene otros estados, como integradores para el control, como estados virtuales. Y esas son las estrategias de control no lineal que después vamos a ver más adelante. No sé si hasta aquí está claro. Entonces simplemente este sistema es la planta que está generando z, y esta es la integración de z. Ahora, ¿qué hay dentro de esta función? Bueno, pues cargamos otra vez los parámetros físicos, los parámetros de control, y vean qué interesante. QM, por supuesto, es Z1, ¿no? PM es Z2 y la corriente es Z3, y así es como yo genero mi X, QM, PM y A, así es como se definen los vectores. ¿Preguntas hasta aquí? Después yo escribo simplemente y rápidamente, por eso es importante tener el modelo, mi matriz de interconexión J y la matriz de disipación R. Ustedes pueden ver aquí el menos 1, 1 y las K's, ¿verdad? La menos KB entre LA y KM de entre LA. Y ustedes pueden ver cómo esta matriz es skew symmetric. Es decir, yo puedo coger esto, puedo escribirlo aquí. Entonces, J, ¿lo ve? Los valores actualmente son menos 1, 1, menos 2, 2 y el resto ceros. Y una forma de probar de que J es skew symmetric es J es menos 1, ¿verdad? Menos 1, o sea, menos J, o simplemente menos J, transpuesta más J, me dan, sí, por supuesto va a ser igual, menos J, vamos a ver, J transpuesta es igual a J, sí, menos J transpuesta menos J es igual a 0, por supuesto. Eso significa que la J es skew symmetric. Ahora, por ejemplo, yo puedo definir también R, ¿verdad? Aquí está R. Ahora, una forma de definir R transpuesta, ok, R transpuesta menos R, eso me da 0. Es decir, eso significa que R transpuesta menos R es igual a 0, significa que R transpuesta es igual a R, ¿verdad? Significa que esa matriz es positive definite. Muy bien, no sé si y aquí vean que en la matriz R de disipación, aquí tenemos los elementos de disipación, porque es la B, que donde el rotor está disipando energía, donde hay contacto, donde hay disipación, y también tenemos la resistencia de armadura, que también es positiva, que es donde también hay disipación en el sistema. Ok, aquí tenemos la derivada parcial de H con respecto a QM, 0, la derivada parcial de H con respecto a PM, eso yo escribo las ecuaciones explícitamente en términos de las variables de estado, de PM, de IA, ¿verdad? Después genero el tensor, el jacobiano, las derivadas parciales. Después esta G, yo la hice, bueno, está como la escribí originalmente, pero de hecho, creo que aquí deberíamos cambiar un poco esta simulación. Deberíamos decir que esto no es G, sino que esto es, como lo dije antes, Bx, ¿verdad? Entonces nuestra matriz de entradas G es igual a 0,
cambiamos de línea, 0, cambiamos de línea, y 1 dividido entre la inductancia de armadura. ¿Está bien? Aquí esto es para esta otra línea que tenemos aquí, esto es para control. Este sería el error de la posición que tenemos actualmente, la variable de estado, ¿verdad? Menos la variable deseada, y esta viene aquí de los parámetros de control. Queremos ir a una rotación de 5 radianes, que es casi aproximadamente 60 grados. Pero bueno, no estamos haciendo control ahorita, simplemente voy a poner esto bajo control. Entonces, esto también es un control, pero que es un control que estoy haciendo a través del torque, ¿no? Del torque a la carga, que le llamo tau load. Y aquí tenemos el voltaje de entrada, le estoy diciendo que es 0, pero cuando el tiempo es menor o igual a 2, metan voltaje de 1. Es como metiéndole un impulso al sistema para ver qué hace. Correcto. Métale un voltaje al sistema para ver qué pasa con la velocidad, qué pasa con la corriente. Y aquí vamos a decir que nuestra U, de hecho, es V. Y significa que eso tengo que cambiarlo ahora. Esto es G por U más Bx por tau L. Es decir, así es como lo tenemos ahora en las ecuaciones. Entonces aquí está la dinámica. La dinámica es decir, el cambio de x con respecto a t. Esa es la forma en que yo llamé esa función, ¿no? De x de t. Entonces la matriz de interconexión menos la matriz de disipación multiplicado por el tensor, más la matriz de entrada multiplicado por nuestra entrada, más la matriz de las fuerzas externas multiplicado por esas fuerzas externas. Y aquí simplemente yo digo que dz de t es igual a dx de t. ¿Está bien? Vamos a ver si corre, porque esa modificación no la he probado. Entonces aquí corrió. Significa, ustedes pueden ver, vamos a ver si puedo hacer un poco más grande. En esta gráfica lo que tenemos es lo siguiente, tenemos la posición. Entonces, esto es la posición del rotor. Acuérdense que todas las condiciones iniciales de las 3 variables de estado es igual a 0. Ustedes pueden ver azul para la posición angular, rojo para el momenta y negro para el voltaje. Bueno, yo le digo para la corriente, perdón. Entonces todas empiezan de 0, ¿no? Eso ustedes lo pueden ver aquí, directamente. Todas empiezan aquí, 0, 0, 0, 0. De hecho es muy interesante si simplemente vamos aquí y decimos que yo quiero que la posición no empiece de 0. Yo creo que el motor, yo creo que ese eje rotacional podría empezar en 0.1 radianes. Entonces lo corremos otra vez. Y nos vamos para acá, lo hacemos más grande. Y entonces ustedes pueden ver el cambio. 0.1. Vamos a ver dónde está el azul. Aquí está, ¿lo ve? Ahora la posición empezó en 0.1, ¿correcto? Ok. Ahora, ¿qué está pasando con esta figura? Lo que está pasando es lo siguiente, una vez más. La posición empieza en 0.1 y bueno, es que ahorita estoy aplicando un control, simplemente yo quiero que vaya hasta 0.5. Pero yo lo que estoy haciendo es que ustedes pueden ver al inicio, yo apliqué un voltaje, no estoy graficando el U, de ese U puedo graficarlo en una función aparte, pero esta es la corriente. Vea que en 2 segundos yo le metí un voltaje, y obviamente como hay voltaje, hay resistencia, hay un inductor, la corriente sigue una dinámica. Y esa energía es transmitida al eje rotacional, ¿verdad? Al rotor. Y vean cómo se comporta el momento del rotor. Y vean cómo el momento va cambiando, ¿verdad? Hasta que ese momento llega casi a 0. Cuando la rueda llega cuando el rotor llega casi hasta la posición deseada. ¿Lo ve? No sé si tiene un poco de lógica. Más bien esto es como muy violento. Ese voltaje de 1 fue como muy violento para el motor. Entonces voy a quitarle voltaje. No hay voltaje, ¿verdad? No hay voltaje. Entonces vamos a ver cómo se comporta el sistema. Siempre se está yendo a 0.5. ¿Cuál es la posición? Es porque todavía tiene una posición deseada.
Vamos a ver, de posición deseada 0. No. Es porque estoy metiéndolo en torque. Sí, no, este torque no debería estar aquí. Este torque, vamos a decir que el torque, es porque hay un torque en la carga, por supuesto. Yo estoy controlándolo por la carga, porque por ahí fue donde le metí el control, pero eso no está bien. Ya no hay torque, ya no hay nada. ¿Qué está pasando? Pues de ahí no pasa nada, ¿no? Nada se está moviendo, ¿lo ve? No se está... No está pidiéndole que llegue a ninguna posición ni que haga nada. Correcto, pero si yo le meto un momento inicial a la rueda, digamos que la rueda se estaba moviendo, ¿verdad? Y lo empecé a simular a partir de ese momento que ya se estaba moviendo. Entonces, ¿qué pasa? Recuerde que el sistema tiene disipación. Más bien, la simulación es como muy larga. Puedo bajarla un poco a, creo que a 10 segundos. Ok, esto es lo que está pasando. La rueda tiene un momento inicial, ¿verdad? Masa por velocidad inicial. Y ese que es el rojo. Pero también la rueda tiene disipación. Está disipando porque hay fricción y también hay disipación también en la resistencia de armadura. Y lo que pasa es que entonces se movió la rueda, pero se estabilizó en 0.2, porque ese es el punto de equilibrio del sistema. Ese momento hizo que la rueda pasara de 0 a 0.2 radianes, ¿correcto? Y ahí ya no hay más fuerzas, o sea, simplemente ya ahí se estabilizó. O sea, es un sistema estable. Es un sistema pasivo, eso significa esto, es un sistema pasivo. Lo que se me olvidó hacer aquí fue el cálculo de las energías, para eso yo tenía esta función que se llama, no, esto es H derivation, sorry. Me faltó ver cómo podíamos ver la energía rotacional con respecto a la energía mecánica, con respecto a la energía eléctrica, lo que se disipa, la energía total, y eso tal vez era un poco más interesante, pero ya no me dio tiempo para hacer esa parte de la simulación. Eso lo podemos ver en el siguiente workshop. ¿Preguntas hasta aquí? Todo bien. Ok, voy a parar entonces con esto y muchas gracias por su atención.